Muy bien. Este tema decidí manejarlo a manera de un tip en nuestro procesamiento. Yo comentaba al principio de este curso que solemos encontrar a veces fuentes de información o datos que les son importantes a nuestros clientes, a los interesados en poder contar con información sistematizada, geoespacialmente hablando, y nos entregan muchas veces, ya sea un archivo de Excel, a veces una fotografía de un mapa que a ellos les gustaría representar en el SIG. Otras veces, y son muchas, al menos en mi experiencia, cuentan con documentos en PDF, que son las presentaciones, reportes, planes, programas que elaboran, ya sea empresas privadas o agencias o instituciones de gobierno, y en el que ellos plasman un mapa que elaboraron tal vez en un CAD, elaboraron tal vez fotografiando algún documento en póster o en papel que históricamente les ha funcionado, o muchas veces alguien les comparte un mapa ya elaborado en un SIG y tiene una salida ya con ciertas estándares, ciertas reglas, pero muchas veces no contiene una malla, no contiene coordenadas UTM, no contiene ni siquiera un sistema de referencia, únicamente una leyenda, si nos fue muy bien, y algunos rasgos en forma de mapa, algunas divisiones políticas. Eso nos plantea un reto importante porque nosotros debemos ser capaces de conservar esa precisión o esas reglas con las que produjeron ese mapa, y no tenemos a veces más elementos que los límites y algunos rasgos. Entonces ahí viene un tanto nuestra destreza como cartógrafos en identificar, muchas veces por la forma de la división política de nuestro país, muchas veces por un rasgo que ya identificamos que luce de cierta manera, poder intuir algún tipo de sistema de referencia, o poder nosotros identificar algún rasgo que sabemos en nuestra información vectorial existe, algo en lo que nos podamos apoyar. Y con ello hacer una georreferenciación al menos aproximada. Va a depender mucho del insumo. Por decir algo, si a mí me entregan un mapa en papel o en PDF, pero que ya tiene un Canevá, que ya tiene algunos rasgos que me definen algunos puntos de control, algunas marcas con las que yo puedo ubicar un punto conocido o un grupo de coordenadas conocido, eso va a ayudar muchísimo, porque yo lo que haré en consecuencia será buscar información en mis vectores, algunos puntos de control quizás que levanté con algún instrumento en campo, y con ello yo poder tener una referencia, un vector de referencia que me permita llevar esa imagen de PDF o un JPG, PNG, el formato que sea, yo lo pueda llevar a su representación en un SIG bajo un sistema de coordenadas o un sistema de proyección o referencia, y con ello hacerlo comparable con el resto de mis vectores. Entonces aquí son unos pasos generales. Yo necesito arrancar importando una imagen que pretendo registrar. ¿Qué sucede en la herramienta de eDesktop? Es lo mismo que decía en algún momento de la funcionalidad de join entre bases de datos. En Supermap y en algunas otras plataformas se ubica con su significado en inglés como append. En el caso del registro o georreferenciación pasa lo mismo. Vamos a encontrar la herramienta en eDesktop que se menciona como registro o register. Ahí lo vamos a encontrar en las herramientas de geoprocesamiento. Ahora vamos a hacer un ejercicio con la herramienta. Ahí lo van a poder ver. Posteriormente, pues yo debo elegir estos vectores de referencia. En el curso anterior veíamos que nuestro sistema de referencia era el WGS84. Íbamos a utilizar, obviamente, el EPSG de 4326 para el caso mexicano. Eh, ya ustedes tendrán muy claro cuál le corresponde a cada uno de sus países o demarcaciones territoriales.
Y con ello, lo siguiente va a ser abrir este vector, declararlo como mi vector de referencia para mi imagen. ¿Y qué viene después? Voy a seleccionar estos puntos. Aquí, pues, tal vez utilicé una palabra muy usada en México, el seleccionar puntos de amarre o de vínculo hacia mi imagen que no cuenta con referencia. Esto es muy valioso que me permite la herramienta y la mayoría así lo hacen, pero siempre se debe considerar el cálculo de mis errores medios cuadráticos. Aquí lo que me permite la herramienta es que los calcule de acuerdo a los puntos que yo fui señalando. Ya ustedes definirán el parámetro cuando este error es algo que ustedes pueden considerar como válido, dado el uso o dado el propósito que tenga nuestro cliente para con la información. Ese error ustedes lo van a poder mirar muchas veces es si está por encima de la unidad, si está por debajo de ese 1 o si representa ya un caso de desplazamiento importante en mis datos. Vamos a tener la oportunidad de tener una interfaz en la que yo voy a lograr acercamientos importantes cuando sea el caso que mi información no cuenta con un canevá o con puntos de control a los cuales yo me pueda ceñir o acercar. Y por último, se da, así de sencillo, se da un clic en el botón de registro o georreferenciación y vamos a poder ver casi que de forma inmediata la imagen raster ya con un sistema de referencia lista para ser comparable con el resto de mis datos. Y más o menos se va a ver así. Yo utilicé un mapa que salió obviamente de una imagen que contiene un programa de desarrollo urbano en el que se determina cuáles serán los usos del suelo y de la vegetación hacia el año 2040. Es un mapa de prospectiva territorial, obviamente, y en él, pues, si se fijan aquí en el lado derecho, en sus propiedades, aquí ya hay alguna referencia. Esta es la referencia de mi imagen vectorial que me va a ayudar a darle un sistema de referencia. Ahora vamos a ver cómo cuando despliego no cuenta con nada, y eso pues es algo que nosotros debemos de llenar. Dejaré de compartir aquí para abrir nuestra herramienta de desktop. A veces prefiero cerrarla, aunque tarda a veces un poco en desplegar. Es una buena práctica. Siempre que terminen una sesión de trabajo, les recomiendo mucho hacer eso para que no se haga lenta la imagen y con ello pues salir adelante. Algo se me estaba aquí pasando algo, perdón. Layout. Vamos a hacer lo siguiente para agilizar más nuestra presentación en lo que abrimos el software, no tener estos tiempos vacíos. Este es un tip de georreferencia. Yo les voy a compartir de todos modos el material con estos pasos a seguir y vamos a tener ahora la posibilidad de apuntar hacia mi salida. Ya que yo tengo mis capas elegidas, ya tengo yo un primer mapeo, ya guardé mi información como mapas, ya tengo un primer prospecto para un mapa de salida. Vamos a nosotros a utilizar esta herramienta de layout. ¿Y qué ocurre con el layout? Nos va a permitir tener este tipo de salidas ya de mapas tematizados, ya con nuestra simbología. Ya entramos en la etapa final de esta producción, ya cumplimos con un sistema de referencia que me va a facilitar
el acceso obviamente a todas estas herramientas, ya no va a haber desfases en mi información, ya no va a haber huecos o vacíos, ya no va a haber traslapes vectoriales que me van a complicar poderle dar tonos, que se cierren los polígonos y puedan adquirir un color que yo deseo. Voy a poner aquí las transparencias que se necesiten. En fin, todo en esto consiste el trabajo de salida. Debo contar con un mapa temático para ello. ¿Y con qué voy a contar? Eh, para yo hacer mi mapa temático, si ustedes han trabajado ya en otras herramientas, vamos a encontrar las funcionalidades básicas. Eh, yo debo tener debo tener muy clara la necesidad de mi cliente o inclusive mi necesidad para un mapa de salida. Voy a tener un mapa con valores únicos, si así se desea, es decir, que los atributos de este mapa me permitan a mí establecer rangos que distingan un conjunto de valores al cual yo le puedo asignar un color, un tipo de línea de outline o de contorno. Yo voy a poder inclusive etiquetar cada uno de esos puntos, o si mi información es de valores numéricos, pensemos en densidades de población o en algún otro valor censal que se representa de forma numérica, lo conveniente es a veces utilizar estos mapas de rangos o de márgenes que me van a poder permitir representar diferentes tonalidades dependiendo los conjuntos de valores con los que yo cuente. Pues como bien saben, estas son herramientas básicas que son muy utilizadas para la producción o tematización de nuestros mapas. Algo que integra el eDesktop, y a mí me parece que esa es una cuestión que ayuda mucho cuando apuntamos hacia la publicación en un dashboard, por ejemplo, es que yo desde la tematización puedo ir incluyendo elementos gráficos, por ejemplo. Yo puedo ir incorporando algunas gráficas, algunas barras o pies, puedo ir también combinando mis puntos, agrandando a manera de buffer ciertos rasgos y darle un sentido más claro de comunicación a a lo que quiero yo transmitir. Obviamente los mapas de densidad y yo poder también personalizar algunos de mis representaciones como suele usarse. Estas son las herramientas con las que se va a contar y podemos hacer el trabajo más ágil, más integrado. ¿Con qué contamos a la hora de tematizar? Esto es de gran ayuda. Muchas veces nos encontramos en las herramientas tradicionales a la hora de hacer una tematización o un layout, que son nuestras plantillas de salida. Nos encontramos a veces con un panel en blanco en el cual debemos nosotros de comenzar a improvisar, de comenzar a crear desde cero. Y para ello, pues necesitamos tener inspiración, una facilidad en lo que se conoce desde la semiología como semiótica gráfica. Debemos tener ya un dominio del manejo de las posiciones del mapa, de los tamaños respecto de la leyenda, y más allá de una habilidad cartográfica, ya se convierte en una habilidad de presentación y visualización de nuestros datos. Esto, pues, obviamente para quienes son hábiles en esa materia, pues no les va a costar mucho trabajo empezar desde cero. Para quienes no lo somos, a mí, pues, la producción cartográfica la puedo hacer rápidamente. Sin embargo, a la hora de aplicar ya la semiótica, el equilibrio entre colores o la posición de los mapas, pues uno comienza a tener ciertas debilidades y ahí es necesario incorporar en nuestro equipo a alguien experto. Muchas veces así sucede y es una buena práctica también, pero si no contamos con ese apoyo, nosotros podemos tener el apoyo de la herramienta. Nos da, por ejemplo, aquí tenemos 27 plantillas que incluyen ejemplos ya terminados de uso de suelo, por ejemplo, o de planeación, como el caso que veíamos
para Guanajuato, que ya están provistos y listos para empezar a tematizar. Esta filosofía en Supermap me gusta mucho, me lleva por un camino ya probado. Lo vamos a encontrar también en los dashboards. Inclusive no nada más vamos a tener ejemplos de algo que funciona gráficamente, sino que vamos a tener ejemplos de algo que funciona gráficamente, pero que ya tiene un tema de aplicación o un proyecto de aplicación. Vamos a encontrar, por aquí vemos casos para la planeación del uso del suelo, la planeación territorial, y también vamos a encontrar ejemplos para que funcionan o van orientados más hacia temas de la industria inmobiliaria, por ejemplo, el real estate, o para ventas, o para mercado, etcétera, para industria, para contaminantes, medio ambiente, etcétera. Eso puede ser de mucha utilidad, además de darnos la vista correcta, pues nos da herramientas que nos permiten avanzar, obviamente, hacia un producto que esté orientado a nuestro ámbito de proyecto. Ya no tendríamos que estarle pensando cómo hacerle o contratar a alguien con esa habilidad e irnos con un ejemplo práctico ya probado. Entonces van a encontrar estos 27 casos de formatos predefinidos, lo cual es muy conveniente a la hora de hacerlo. Y ya están estandarizados, entonces llevarlo de aquí a una expresión mapa final va a ser una tarea relativamente sencilla. Vamos a tener obviamente las herramientas para poder gestionar el uso de estos templates. Yo creo que cuando estamos tratando con información cartográfica, no tanto un mapa temático que no es de utilidad, la precisión de la posición, pues se puede a veces obviar, pero una buena práctica y una buena presentación de cartografía, pues es que cuente con los elementos al menos básicos. Una escala gráfica, esta retícula, a la hora de que se imprimen los mapas en papel, es de muchísima utilidad para quienes quieren extraer información del mismo de manera formal o quienes todavía recurren a la digitalización con estas grandes tabletas que aprendimos algunos a hacer mapas hace ya varias décadas. Todo eso puede enriquecer a nuestro producto. Todas ellas son herramientas que vamos a encontrar en el eDesktop. Que no haya temor al uso de las mismas, ya están acopladas de manera por default o automática hacia las reglas que yo ya definí de mi sistema de referencias, a sus parámetros. Yo ya no tengo en sí que programar más o establecer nuevos parámetros. Puedo cambiarlos, obviamente, sin embargo, puedo ya tenerlos también de forma automática. Y esta edición de mi layout, este template, pues yo lo puedo tener con una presentación muy profesional y además con la facilidad de modificar algunos detalles. Pero detalles ya serán los nombres del título, algunos alias, los nombres o etiquetas de algún atributo de mi mapa, y vamos a tener esa oportunidad de conjuntar, ahora sí, ya sea todos los mapas a manera de colección de mapas o las capas que componen a mi mapa e integrarlas con una presentación ya con todas las reglas cartográficas incluidas. ¿Qué más voy a poder hacer? Si yo ya tuviera un layout o una plantilla que me funciona, pensemos en una empresa privada que ustedes ya desarrollaron para su empresa una imagen corporativa en la cual obviamente pues sus salidas son resultado de un área que no es de cartografía, de un área que está más bien orientada al diseño de una imagen de una empresa, pues suelen entregarnos también ciertos archivos de imagen o nos suelen entregar algún logo, alguna paleta de colores ya oficial o que corresponde a la identidad de la empresa. Ustedes van a poder importar ese tipo de plantillas, convertirla en un mapa ya con correspondencia a la imagen corporativa que ustedes
estén trabajando y e ir haciendo su colección. Muchas veces el tipo de forma que vamos a representar en un mapa de forma territorial nos lleva a decidir si va a ser un mapa vertical en el que yo voy a incorporar una leyenda, pero tal vez debo incorporar algunas notas a manera de un storytelling. Pues voy a definir aquí esas reglas, voy a tener espacio para incorporar textos a manera de narrativas y hacer que tenga una presentación más equilibrada y más fácil de entender. Una buena práctica también es que no querramos incorporar toda la data y la información en un mismo mapa, porque a veces corremos el riesgo de que es tanta la información que podemos generar ruido. Hay ciertas reglas, hay muchas de ellas, hay teoría del color, hay también, hay autores que nos dicen a veces no sumar más de 7 capas, porque ya corremos el riesgo de generar ruido. Estas son cuestiones muy de estilo, muy de cada quien, pero sí es muy importante que ustedes definan anchos de fuentes, de letras, posición de etiquetas, le dediquen ese tiempo, más allá de la versión que me genera de forma automática, ustedes dediquen el tiempo para ver si la lectura de su mapa es algo sencilla. No se detengan por pensar que van a generar 10 o 20 mapas. Yo sí creo que aunque genere más de 3 o 4, es muy importante enviar el mensaje adecuado y no saturar nuestra información. A veces colocan para las regiones que coinciden con alguna línea de costa, lo que son los océanos, los mares, utilizan tonos muy sólidos, muy oscuros, y eso satura mucho el mensaje de nuestro mapa. Recurren a tonalidades claras donde no hay importancia en ese dato, simplemente es un acompañamiento contextual de la información. Ahí se puede recurrir a tonalidades más claras que tengan una presencia o un mensaje menos fuerte. El, la posibilidad aquí es que ustedes vayan estableciendo sus paletas y aquellas que les funcionen, sus rampas o paletas de colores, vayanlas guardando. Vayan teniendo aquellas que sí han funcionado y han sido del agrado de sus principales clientes y váyanse haciendo de un acervo tanto de layouts como de las plantillas o de las paletas o rampas de colores, de acuerdo ya a una necesidad. A veces la urgencia o la prisa por sacar un entregable, pues nos pone en una situación de obviar todos estos puntos y son sumamente importantes a la hora de una venta, a la hora de una presentación exitosa. Si no contamos con una buena semiótica, podemos tirar al suelo mucho trabajo de producción de datos muy valiosos que por una mala presentación de los mismos la podríamos estar perdiendo o se dejaría de utilizar la información en un problema importante. Vamos a continuar. ¿Qué nos presenta la herramienta? Vamos a tener aquí, ya veíamos, aquí vamos a repasar un tanto nuestro proceso. Yo voy a arrancar desde ya veíamos desde el archivo, la captación, todo lo que son mi construcción del espacio de trabajo, la conformación, además del espacio de trabajo, de mis conjuntos de datos agrupados en fuentes distintas, mis data sources. eh, Voy a tener ya establecidos los data sources y voy a configurar algunas escenas, diagramas, modelos, todo lo que yo quiera incorporar en este nivel para posteriormente comenzar a trabajar con los datos. Si se fijan, la extracción, ahora entro a los datos, la transformación, ya sean datos tridimensionales o datos bidimensionales, ya veíamos algunas herramientas de transformación, contamos con la caja de herramientas y de ahí vamos a pasar al análisis. Muchas veces puede haber aquí ciertos traslapes, puede ser que yo tenga que recurrir a la producción de mapas ya en layouts
previo al análisis, eso también puede ocurrirnos. A veces es por el tipo de cliente que tenemos, es importante hacerlo. Nosotros llevar el layout de estos primeros mapas transformados que ya cumplen con la formalidad cartográfica, es importante a veces ahí hacer una pausa, producir algunos layouts de muestra, de maqueta o mockups, y comunicarnos en un nivel de producción todavía con nuestro cliente e ir conociendo algunas retroalimentaciones iniciales con el cliente. Esto muy al método del agilismo, de un Scrum, por ejemplo, que el Scrum no únicamente sea, o el Canva, o la herramienta, el Kanban, perdón, o la herramienta que usen, no sea exclusiva del personal técnico. Ahí pueden ustedes acompañarse de metodologías, por ejemplo, de Design Thinking. Esa metodología puede ser muy compatible con la línea de producción en un SIG. Con Supermap ustedes pueden establecer esos flujos. Es valioso a veces esa retro en este momento, dejar mi información lo suficientemente presentable en términos cartográficos, que cumpla ya con un sistema de referencia, que la haga comparable con otros datos, y en ese momento buscar con mi cliente o buscar con el interesado una primera etapa de comunicación para propiciar con ello una retroalimentación de ellos. Aquí va a ser muy valioso porque nos puede dar rumbos distintos, nos puede modificar componentes básicos, no esenciales. Yo les recomendaría que vayan teniendo su bitácora de acuerdos y ya no les hagan un cambio por completo de toda la estructura de datos, porque entonces retrasa mucho el proyecto, puede poner en juego su prestigio a la hora de cumplir los tiempos de ejecución. Sin embargo, ese momento previo al análisis, previo a llegar a un layout final, vale la pena rebotar, decimos aquí, algunas ideas con los clientes. Decirle, mira, nosotros estamos ya comparando un mapa base de relieve o un mapa base de información satelital, o inclusive un mapa base de un grid que ustedes ya le asignaron algunos valores, y mostrarlo al cliente, y ahí empezar a hacer modificaciones de orden, más que nada de qué capas incluyo, en qué orden, cuál está pues muy ambigua, no es necesaria, cuál estaría faltando. Muchas veces eso detona en nuestros clientes el que recuerden alguna información o dato que ellos mismos producen y que puede acompañar a nuestro trabajo. Todo esto, ¿para qué funciona? Nos va a ir dando elementos de edición o de diseño. Vamos a ir identificando en dónde nuestro usuario o nuestro cliente está colocando su atención, o qué está enfatizando todavía más, qué le está interesando más a nivel de los datos resaltar. Y la idea es que ustedes vayan tomando nota de esos puntos clave y lo vayan incorporando en la semiótica. ¿Qué quiero decir? Que si para nuestro cliente la identidad de su empresa es sumamente importante y requiere tener mapas que combinen lo importante con el color de su marca, por ejemplo, en algún tema ambiental o de alimentos orgánicos o de industria limpia, pues seguramente los tonos verdes van a ser sobresalientes. Traten de incorporar, de tomar todas esas señales. Puede ser un gobierno cuyos colores de su campaña o cuyos colores del sector lleven marcos rosados, una cosa así. Ustedes vayan aproximando esas tonalidades y verificando si son del agrado de su cliente, y evitar algo que nos suele pasar mucho cuando entramos en estos temas más de diseño, que ya terminamos un mapa y a nosotros como técnicos nos parece fabuloso, cumple toda la formalidad cartográfica y lo que el SIG me da la mano, y decimos, ya terminé, lo entregamos y nos vienen encima una retroalimentación con una de objeciones y de peros al respecto que nos devuelven en la línea de proceso. Imagínense que ya vamos hasta acá, al nivel de los layouts y los style settings, y nos devuelven
de nueva cuenta previo al análisis. Entonces, evitemos esa situación, hagamos un freno aquí, si su cliente así lo permite, y tomen en cuenta, ustedes lo van a conocer mejor que nadie, qué le podrían ir acercando. ¿Y qué nos va a permitir eso? Tener un análisis ya orientado por información que debe resaltar. ¿Qué puede suceder en el análisis? Yo voy a ser capaz, entonces, inclusive de acercar variables, descartar otras e irlo configurando. Es por eso importante, si no están familiarizados con el design thinking, lo pueden buscar. Creo que el autor fue el MIT. Son metodologías muy interesantes que nos dan muchos elementos para esta etapa de definición de layout. Obviamente, la configuración del análisis se puede manejar muy bien. Si tenemos un usuario que no está familiarizado con la estadística espacial, busquen a través del diseño de sus layouts, de sus mapas de salida, busquen que se pueda explicar una desviación estándar, por ejemplo, eh, que sean usuarios finales que no tienen nada no están nada familiarizados con ningún lenguaje estadístico. Ustedes traten de apoyarse justamente con la edición, la semiótica de sus layouts, de dar el mensaje que trata de transmitir la estadística espacial. Es decir, si yo tengo un buffer que me está marcando todas esas zonas de influencia que se verán afectadas por algún evento que yo lleve a un mapa, ¿qué tonalidades pueden ser las que mi usuario va a identificar como riesgo, como algún peligro, como alguna área de oportunidad, etcétera? Lo pueden ir identificando ustedes desde esta etapa de diseño previa al análisis. Entonces, hagan uso de layout, no lo vean nada más como una presentación final que se vea bonita y que cumpla con equilibrios de color. Ese es un componente importante, sí, pero pensemos a los layouts y a los settings de estilos como su herramienta de comunicación. Recordemos que la cartografía no solamente es la formalidad matemática o científica de los datos, también es una herramienta de comunicación y requiere del expertise de los diseñadores. Sí, si no lo tenemos hay manera de llegar, pero si metodológicamente nosotros nos anticipamos, podemos ir teniendo un acercamiento mayor con la necesidad y el entendimiento del requerimiento de nuestro usuario o cliente. Perdón si me extiendo en este componente conceptual, es sumamente valioso antes de vertir las manos en la caja de arena. A mí me parece importante, este es un foco al que yo puedo llegar o un template de estos 27 que ya tenemos, pero no descarten también iniciar desde cero. Tómense la oportunidad y decir, a ver, pues yo voy a iniciar el diálogo con mi usuario, yo entonces voy a desplegar un layout que aquí lo vamos a ver, nuevo, un blank, un diseño en limpio, y me voy a aventurar a tener ya mis elementos eh, orientados, acomodados, organizados, como a mi usuario más sentido le da, como sus capacidades técnicas más se sientan cómodas con el uso. Esta es la oportunidad de que el usuario de esta información se apropie del resultado que aquí van a plasmar. ¿Por qué insisto en este tema? A veces nosotros como técnicos cartográficos podemos tener la mejor herramienta como es el Supermap y Desktop, pero si no cumplimos con las reglas básicas del diseño, corremos el riesgo de que nuestros mapas terminen guardados en un cajón, sí cumplir un entregable, pero no llegar a esa etapa en la que nuestro usuario se apropie del producto. Busquemos esa apropiación y el entendimiento cada vez mayor de la herramienta en nuestros usuarios, que no nos vean como esa caja negra o sombrero de un mago de donde salen todos los productos terminados de manera mágica. Familiaricemos a nuestros usuarios o técnicos en este proceso y van a ver que sus oportunidades de inserción en mercados
que no habían ni siquiera previsto que fueran usuarios de información geoespacial, van a estar muy interesados, van a comenzar a crear ciertas innovaciones. Aventúrense aquí. ¿Y qué vamos a tener? Pues este elemento en blanco. ¿Y qué qué me va a desatar en mi barra de herramientas? Una muy importante, las herramientas que tienen que ver con la configuración de esta hoja blanca o de esta hoja con retícula. La orientación, es decir, yo voy a poder ubicar la posición, el tamaño de mis márgenes. Vamos a ver, aquí está nuestra retícula que nos va a ayudar en ello, a mantener un orden, unas dimensiones que deba cumplir. Si estoy pensando en una salida póster de 60 por 90, por ejemplo, yo me puedo ir guiando con estas reglas para ir respetando mi configuración y en la orientación y en el tamaño del papel, pues ir definiendo desde aquí hacia dónde va. Ahora, si es un documento, reporte técnico para alguna empresa, pues obviamente el tamaño carta, que es muy estándar en ese sentido, puede ayudar. Desde aquí yo lo voy a declarar. No se vayan también con pues es lo que me pidió mi usuario y ahora todo lo que yo hice anteriormente, pues no consideré que fuera tamaño carta, va a ser en un póster y ahí vienen las sorpresas. Yo tengo un mapa de una península que quizá aparece de forma vertical y estoy queriendo establecer una presentación horizontal, voy a tener ahí problemas de inmediato. Entonces no se esperen, esto váyanlo predefiniendo antes de entrar ya a la producción de mapa final. Definan sus márgenes, imaginen dónde va a ir una leyenda, si va a haber un espacio para un storytelling, y vayan definiendo un guión de cómo lo deben presentar. Si va a ir a dar a un PowerPoint que es de uso interno para ustedes, ustedes definan la regla, dónde es necesario, qué elemento de comunicación va a cubrir, y aquí ustedes establezcan las reglas. No nada más es tomar valores que uno imagina son correctos. Todo esto es la forma física del mapa que yo voy a establecer, estos layouts. Tengo visiones previas, tengo las herramientas de zoom muy valiosas a la hora de entrar en los márgenes y respetarlos. Siempre va a haber un snap point que me va a estar señalando cuando esté cerca de vértices, donde yo puedo soltarlos y puedo llegar a cumplir la posición correcta, o nuevas configuraciones que ustedes propongan, o una combinación. Luego en el PowerPoint eso se dificulta, o en un PDF yo requiero que la hoja de mi mapa salga en horizontal. Ese reto lo van a encontrar también. Te pide tu cliente una serie de mapas, perdón, un contenido en PDF que todo va en vertical, y de pronto te dice, bueno, tú tienes que insertar aquí tu mapa. Y tu mapa tiene características obviamente horizontales que no se puede mapear de forma vertical, tendrían que quedar con una visión muy lejana del territorio, y necesitas hacer esa combinación, llevar las páginas horizontales y de pronto, perdón, las verticales, y de pronto que aparezca una horizontal. Todos nos hemos encontrado con un PDF, el cual viene con toda una presentación de mapas posicionados en vertical, y entonces el mapa, como se hizo horizontal, pues lo rotan, y ahí tenemos que estar utilizando la herramienta de rotación para moverlos, lo cual lo hace ya un documento incómodo de leer en un dispositivo móvil o en alguna otra herramienta. Prevean esas situaciones, establezcan ustedes las reglas de formato y presentación, lo pueden hacer desde aquí, usen todas esas excepciones, pueden exportar, y eso es muy valioso. Si deciden tenerlo como imagen, va a ir a dar a un PowerPoint profesional, alguna presentación interna o de sus clientes. Desde aquí lo pueden exportar como una imagen con las características más apropiadas, los DPIs, la resolución que más le va a su mapa, no la del documento del cliente. Eso pasa mucho en México, lo he vivido mucho. Perdón si uso aquí la anécdota, pero me parece que es totalmente pertinente. Cuando uno entrega un mapa tremendo, muy bien terminado,
cumple con todas mis reglas semióticas, etcétera, leyendas, todo se ve excelente. Yo lo entrego como una imagen y resulta que el propósito o el destino final de ese mapa fue un documento en Word que está preparando alguien que no está familiarizado con los sistemas de información geográfica, mucho menos con la cartografía, y ellos simplemente montan todos los materiales en un documento Word y lo exportan como PDF. ¿Y qué se suele ocurrir mucho en varios clientes que he tenido? Que a la hora que yo consulto mi mapa en ese documento que ellos generaron, perdió toda la resolución, perdió los DPIs, no se respetaron estas reglas que yo aquí establecí y me resultan mapas ilegibles. Y pensemos que estamos hablando de la programación territorial o la planeación de un territorio y que a la hora de presentarlo en una convención de gobiernos o en una presentación oficial y se despliegan los documentos o se imprimen para entrega de cuadernos de trabajo, nuestros mapas son totalmente ilegibles, la leyenda no se alcanza a leer, la tonalidad ese es otro asunto que ya veremos, la tonalidad ya no corresponde con la leyenda y empieza a haber situaciones que nos eliminaron, nos arruinaron todo nuestro trabajo de edición. ¿Qué conviene entonces? Ustedes establezcan estos diálogos con sus clientes o con las áreas técnicas de sus clientes y tengan la posibilidad de exportar como un PDF, pueden recurrir al formato de anexo, que se establezca en los documentos finales de sus clientes. Se presentará un anexo de mapas. Si ustedes presenten un producto anexo, ya con PDF o con colección de imágenes, en donde se respeten todos estos elementos de offset que aquí los vemos, definidos ya por ustedes, que corresponden con todas las reglas cartográficas y con las propiedades de su layout. Es importante que esto se domine. Entonces, ¿para qué sirve todo este configurado de layout desde un iDesktop? Pues simplemente que no pierda ese valor de cartografía legible. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, no, a mí nada más entrégame desde este nivel. Tú termina tus datos, genérame los dos primeros mapas y se los pasas al diseñador. El diseñador ya tiene su herramienta de Adobe, ya tiene un Dreamweaver, tú no te preocupes, él se va a encargar. Puede ser que el diseñador sea una estrella y domina estos campos y lo logre sacar muy bien, inclusive mejor que nosotros aquí, pero muchas veces ellos simplemente montan y verifican que se respeten colores y alguna serie de formatos de tamaño. Pero no están cuidando todo esto que yo ya establecí aquí. Busquen entonces que todo se desarrolle desde el mismo iDesktop. No, yo aquí les puedo garantizar las salidas con estos DPIs, con estas resoluciones, con estos tamaños, listo para entregar. Yo aquí puedo exportar a mi PDF que cumpla con mis reglas cartográficas y esto ayuda. Si me quiero ir todavía más allá, pues ¿qué va a suceder? Vámonos entonces, ya establecí mis layouts, todas las reglas físicas, ya está esta hoja que vemos con retícula, ya cumple con todo, ya está lista para llevarse al plotter y sacar un póster de 60 por 90, que aunque me lo impriman en plástico o en papel, no va a perder esas características que yo ya definí. ¿Qué puedo hacer entonces? Irme a las operaciones de objetos. Esta herramienta es sumamente valiosa, a mí es de las que más me gustan por la manera en cómo se integró para el caso de Supermap. Pensemos en QGIS o en los productos de ArcGIS, pues también lo tenemos, pero pareciera que cuando yo entro en estos ambientes, ya sea en los de catalogación o yo entro en un ambiente de salida, pareciera que nos sacó a otra herramienta. Entonces nos va a desplegar otra ventana, yo voy a empezar a diseñar y muchas veces los cambios que pueda yo de identificar del lado del diseño, me tengo que ir a la interfaz de mapa, refrescar de este lado, empezar a jugar. Aquí está todo integrado. Esto le da mayor agilidad.
Obviamente me agrada mucho esta opción de darle la forma que yo quiera a mis mapas. Si yo defino una forma circular, puedo tener un quick view o un overview de el territorio o del globo terráqueo inclusive, y posicionar ahí una marca donde está ubicado el territorio o la zona de estudio. Puedo utilizar estos rectángulos con los ángulos suavizados, que ahora en presentación me parecen muy finos, muy elegantes. Se les puede asignar un sombreado inclusive. Empezar a jugar con los elementos, ya que tengo establecidas las dimensiones, obviamente, y mi mapa representarlo en cualquiera de estos elementos. Entonces, si se fijan, seguimos avanzando en la barra de herramientas. En razón de mi proceso, yo ya tuve vistas previas, ya establecí en mi layout las dimensiones físicas para trabajar, ya entré ahora a los estilos, al setting de estilos, ahorita lo podemos mirar. Ya estoy en la caja de los temáticos y ya puedo operar aquí con algunos objetos. Y estos objetos, pues, van a ser de mucha utilidad. ¿En qué? Yo les decía, esta insistencia en el storytelling, hay más técnicas que el storytelling, esta es una de ejemplo. Nos va a permitir identificar nuestro usuario con qué elementos gráficos o con qué significados de los elementos gráficos está más familiarizado. Si tenemos a un banquero o tenemos a alguien que trabaja en finanzas, alguien que trabaja con indicadores de desempeño, etcétera, en donde los números y las gráficas y los KPIs y toda esta serie de indicadores numéricos les da mucho sentido. Entonces, yo puedo recurrir, sí, a la información geoespacial, pero siempre presente en la acompañada de un diagrama. Aquí lo vamos a tener. Puede ser de barras, puede ser de pie, la variedad que sea pertinente, y que mi información ya lleve un agregado más de comunicación. Entonces, mi mapa va a tener sentido junto con la lectura de mi gráfico. Ahora, no es nada más poner elementos que yo ya probé, que sé utilizar, que me pareció bonito, que está bien interesante, a nadie más se lo había visto. Pues todo eso puede valer para una primera salida, pero lo que en realidad deben tomar en cuenta es esa retroalimentación con su cliente. Y ya que tienen definidas esas características que a él le son familiares, sí insistir en hacer su guión. Entonces el guión es el que le va a dar orden a todas estas herramientas que vemos aquí. En su guión van a decir, yo primeramente voy a hablar del contexto territorial de mi jurisdicción, yo voy a decir algunos rasgos que no hay en otro lado, voy a resaltar quizás los ríos, las presas, las zonas inundables, la línea costera, y ahí vendrían muy bien algunos datos de contexto, quizá la precipitación pluvial media, algunos valores de inundación, y ya entonces yo me apoye de algunas gráficas y vea en el tiempo cómo se ha comportado el elemento hídrico en ese territorio. Y entonces mi mapa comienza a adquirir otros elementos. Hay quienes les gusta y esos son estilos. A mí me parece que abonamos muchas veces al ruido. Hay que ser cuidadosos con esa representación. Hay mapas que en lugar de ponerle el punto o el símbolo punto o de algún logo, le ponen un pequeño diagrama de barras y ahí vemos las barritas en el punto. Y cuando vemos el mapa a lo lejos, pues son un montón de manchas que ya no nos dejan ver casi el territorio y se ven un montón de pequeños diagramas. Yo creo que eso ya comienza a convertirse en ruido. Entonces, teniendo un guión, van a sobresalir estos elementos, los más necesarios, y en qué momento va a ser útil usar tablas. Pensemos que puede haber usuarios que odian las tablas, dicen, no, eso es cuadrado, eso es completamente lineal, yo quiero más bien mostrar un mapa que me transmita las culturas de la población, los lenguajes, resalten mucho la gastronomía de los lugares, etcétera. Entonces ahí no podemos recurrir a difícilmente una tabla nos va a ayudar a transmitir ese mensaje. ¿Qué puedo utilizar? Pues una imagen. Aquí fíjense, yo podría recurrir a alguna imagen de algún platillo,
o imágenes que me muestren personas de los lugares. Hay más elementos multimedia, aquí no se van a ver, ya estaríamos en un dashboard, pero es a donde insistía, el eDesktop no lo veamos ajeno al resto de herramientas en Supermap. Todo es un ecosistema de plataformas. Vamos a encontrar que si yo establezco desde aquí un guión, comienzo a jugar con los elementos que tengo, imágenes, tablas, diagramas, algún texto pensando en este storytelling, algunas regiones voy a poderlas destacar o hacer sobresalir con poligonales, subrayados, etcétera. Cuando yo tengo esos mapas terminados que cumplen un propósito en un documento de mi cliente, voy a tener listo la base por si ese cliente o si mis necesidades propias requieren de un producto en la web que transmita un mensaje ya de interactividad, en el que el usuario pueda ya empezar a jugar con los elementos, ya no sea un mapa estático. Entonces, ahí, si yo establezco en mis mapas ese eje conductor de comunicación y tengo al final de mi entrega 8 o 7 mapas que ya construí con toda esta herramental y una semiótica y obviamente la técnica que ustedes usan de comunicación con su cliente, de aquí pasar a la publicación en web es de muchísima ayuda. Piensen en un equipo de desarrollo web, de front-end, el cual tiene un lenguaje muy definido y él te va a decir, ¿sabes qué? A mí entrégame casos de uso, a mí entrégame una maqueta, un mock-up con las funcionalidades principales y nos llevan un poco a su lenguaje y pues yo como productor de mapas y cartografía dijo, híjole, ¿de qué está hablando? Eh, y en el momento que yo le muestro un producto que es efectivo en comunicar un mensaje con todos estos elementos, enseguida hay puntos de contacto con esas áreas y ellos empiezan a identificar elementos muy valiosos de otro campo de conocimiento que les invito a conocer, que es el User Interface y el User Experience. En Norteamérica o en países anglosajones se le conoce como el UI UX o el UI UX. Ahora hay áreas en las empresas dedicadas a eso. No es ajeno el UI UX a la información cartográfica y geoespacial. Simplemente no es nuestro dominio de conocimiento y debemos ser capaces de elaborar de manera conjunta con esas áreas, utilizando y poniendo nosotros por delante herramientas como esta. Ellos desconocen, muchas veces dicen, un SIG, ay, no, 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 ahí nada más se despliegan mapas y cartografía. A veces no saben que estos elementos existen y que son de su dominio. Ellos conocen muy bien estas herramientas y cuando las ven dicen, pues entonces yo te paso el archivo que necesitas, el XML que guardó paletas, y empiezan a tener una comunicación en términos técnicos que les va a permitir explotar en su capacidad más amplia estas herramientas de Supermap. Si lo que vamos nosotros a trabajar lo dejamos a mi criterio o a lo que yo creo que es desde mi labor como técnico SIG, pues corro el riesgo de que no les sirva o lo traten como un elemento foto en un documento más grande y pierda valor. Entonces, puede sonar ahora algo distante a nuestro trabajo, pero sin embargo no lo es. ¿Qué necesitan apoyarse? Porque la herramienta no resuelve temas metodológicos de comunicación, los soporta y los apoya. Quien lo va a resolver serán las decisiones que ustedes tomen respecto a cómo van a comunicar la cartografía y los mapas y a quiénes. Si mi interlocutor en el desarrollo va a ser un área de UI UX, que así suele ser, tengan listo este panorama desde su eDesktop y establezcan, contamos con estas funciones de mapa que van a permitir que tú tengas la mejor representación de un territorio en términos cartográficos y acompañado de elementos visuales o inclusive multimedia en los que ellos como UI UX se sientan cómodos y digan,
yo podría darle un marco de control y referencia gráfica a tus mapas bajo este código, bajo esta hoja de estilos, estas famosas CSS, que la gente que se dedica al frontend, pues es su archivo básico de trabajo. Ahí es muy importante que logremos insertar este tipo de herramientas. ¿Qué va a pasar si yo entrego meramente lo que cartográficamente cumple? Vamos a tener un abismo de comunicación, ya sea con mi usuario final, a menos que fueran ustedes, o si su jefe tiene cierta formación, es un actuario o es un doctor en biología o si es un arquitecto, pues habrá cosas que pueda cachar o de lo que ya aprendió sobre la marcha, pero si este camino entre esos dos ámbitos no lo pudieron recorrer, difícilmente van a llegar. Entonces vean el potencial en este iDesktop con herramientas que les van a permitir posicionar metodologías para comunicarse con sus requirentes. Eh, este caso, por ejemplo, que yo les mostraba hace un momento, lo podemos analizar en términos ya de una salida. Y fíjense que aquí sucede justamente eso que yo les comentaba. A la hora que salió de la línea de producción de cartografía, que seguramente es muy buena en esta institución de planeación territorial, ellos entregan obviamente desde un SIG este mapa ya tematizado y yo puedo distinguir algunos rasgos. Aquí se ven nombres de algunos estados, se ven varios colores dentro, pero comienza a presentarse esta situación. Hay etiquetas que fíjense que yo no sé si hayan sido los colores adecuados o los contornos adecuados del etiquetado, y comenzamos a tener ahí algunos vacíos de comunicación y empiezo a ver manchas, y entonces mi interés se torna únicamente al uso del suelo y digo, pues era necesario haber puesto aquí quizás estos elementos etiquetados así, o a qué habría recurrido. Eh, Luego, hay tantas tonalidades de este lado del uso de suelo que el yo poder distinguir entre este tono verde, este tono verde, este tono verde y ya es un ejercicio visual como de mucha destreza, de mucho expertise en distinguir tonos, y comenzamos a tener una dificultad en lugar de una facilidad de comunicación. No basta que yo lo tenga georreferenciado, ya le puedo subir datos, etcétera, pero voy a jugar un tanto al adivino con esta leyenda y puedo correr el riesgo de estarme equivocando gravemente. Pensemos que si este es un programa de desarrollo al 2040, voy a tener una dificultad muy grande en establecer, yo como presidente municipal de alguno de estos, alguno de estos territorios, pues en poder decidir qué sí se vale y qué no se vale instalar ahí. Pensemos que aquí hay un corredor comercial y a mí me parece, ahora que hablaba hace unos días de geomarketing, por aquí está Leonardo, que yo necesito tomar decisiones y decir, pues yo voy a impulsar este corredor comercial, yo lo voy a establecer como una posible área de expansión para mis clientes pensemos, de tiendas de electrónica, y yo les quiero proponer esta zona porque aquí se ve claramente un corredor, híjole, pero yo ya no sé si ahí hay usos permitidos para construir más tiendas o para pensar en que se extienda este corredor todavía más. ¿Y a qué corresponde? Y dices, pues ya no sé si estamos ahí en agricultura o estamos en algún otro uso natural. No mandemos ese tipo de mensajes confusos. Ahora, si vemos debajo de la escala gráfica, aquí hay cosas casi imperceptibles que nos obligan a jugar con el zoom in, zoom out. Eh, en los PDFs es claro para algunos cómo se puede hacer,
pero ya es una navegación más de scroll bar junto con una herramienta de lupa y empezamos a tener ahí dificultades. ¿Qué reto entonces tenemos? No nada más ser usuario de botones, que aquí los da el desktop, en el que si lo hicimos mal, pues van a decir, oye, pues ¿con qué hicieron este mapa? Ah, pues lo hicieron con QGIS. Ay, y ahí vamos a culpar a las herramientas. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay herramientas muy buenas, que si nosotros usamos con un guión y con estas reglas predefinidas desde un principio, vamos a tener la oportunidad de que esto se explote de la mejor manera. En algún momento veíamos la asistencia de la inteligencia artificial para poder nosotros construir mapas ya con base en lo que, en lo que ya se probó. Eh, no sé si alguien mandó mandaron algún mensaje, es que se está tardando. Dice, un mapa elaborado en papel y escaneado. Ahí lo mandó Julián. Julián, ¿cómo estás? Buenos días. No entendí bien Hola. tu anotación. Si nos puedes. No, eso era desde mucho antes, al inicio, cuando Ah, te estaba. pido una disculpa. No había puesto atención en los mensajes hasta ahora que vi que estaba la lucecita aquí Sí, encendida. no, Te pido una pero fue, disculpa. tranquilo, se refería al principio que tú decías que se cargaba un PDF para georreferenciar y tal. Entonces Ajá, había algo que es un mapa en papel escaneado. exacto. Sí, sí, justamente muchos recurren a ello. Aquí lo vemos. Estos son los retos a los que nos podemos enfrentar. Se puede recurrir a otras técnicas, a veces de suavizado del color, a veces de cambiar las. Hay herramientas que te ayudan a reducir el ruido, a identificar los textos aquí. O sea, puede haber pasos previos que ustedes pueden tener para lograr llegar a una cartografía de apoyo cuando se está georreferenciando. Sí va a haber muchos retos en este sentido. Lo que quiero yo transmitir ahora en esta sesión, porque son funcionalidades muy bien conocidas, que ya las han usado seguramente varios de ustedes en otras plataformas. Sin embargo, creo que este es un buen momento de presentar las capacidades técnicas, pero hacer un mayor énfasis en estos casos de uso, en estas buenas prácticas, para que le saquen el mejor provecho a ellas. A veces no se dicen siempre. Yo tuve la oportunidad de estudiar el tema de comunicación geoespacial a fondo. Justamente el foco que a mí me ocupaba era cómo hago un mapa o un sistema de información geográfica que le sirva a quienes elaboran política pública. Y me encontré con estas situaciones que no bastaba que fuera el mejor mapa con las mejores reglas cartográficas, semióticas, etcétera, etcétera, si no había una explotación del potencial de comunicación del mapa. Me parece que aquí con las herramientas de Supermap, ustedes pueden ir convirtiendo esas habilidades en un apoyo para facilitar este proceso de comunicación con sus usuarios finales. Van a encontrar cuestiones aquí como de reproducir algún video o algunos datos temporales. Van a poder jugar ya si así nuestros datos estuvieran construidos, con un dinamismo. Eso puede ser de mucha utilidad cuando vemos esas animaciones del crecimiento de una mancha urbana. eh, ¿Cómo lo representaríamos en un mapa de salida? ¿Cómo yo juego con esta construcción de mapas en estático para transmitir mensajes dinámicos? Y no esperarnos a que llegue el experto en Java o en algún lenguaje para web y nos construya un slider de tiempo y nos hagan ahí. Podemos nosotros jugar, aprovechar estas herramientas de edición, de layouts,
bajo un esquema, este guión que yo tanto les insistía, y con eso, pues, llegar al punto clave, nada más aquí, aquí me quería detener. Cuando veíamos nosotros el tipo de datos SIG, estos son los que dominamos, estos son los que para nosotros son el día a día, muchas veces son nuestras entregas. Aquí estaba esto que tú marcabas hace rato, Julián, de que pues tenemos el mapa en papel, sí, pero aquí falta que nos digan que viene escaneado y trae algunas deficiencias, algunas cuestiones que no se cumplieron, a diferencia de lo que levantó en campo, que también puede traer deficiencias, pero vienen de parte de un experto que levantó. Muchas veces aquí el que escaneó pues puede ser alguien que no está familiarizado con estas herramientas y nos va a complicar si se dobló una punta, si viene chueco, etcétera. El reto es mayor. Y obviamente los reportes en texto. Estos son los más difíciles para poderlos plasmar en una salida. ¿Qué es lo que también me ha funcionado últimamente? Eh, que les puede a ustedes apoyar mucho. Fíjense, aquí por ejemplo está en chino, pero yo puedo tener este tipo de barras en el que no solamente voy a determinar quizás la variación de un rasgo, sino también posible temporalidad. Yo puedo ir poniendo aquí fechas para cambio climático, cómo se ha venido comportando la temperatura o la radiación solar en diferentes zonas, y ya no tuve que desgastar toda la maquinaria en hacer un slider sumamente sofisticado, y simplemente con las herramientas que yo tengo a la mano básicas, puedo transmitir un muy buen mensaje y que este mapa se lo lleve como imagen en su celular el cliente o lo tenga incluso en una tarjeta impreso y le funciona, tenga o no internet. Entonces, ese es las ventajas que ustedes van a poder aquí encontrar. Eh, Vean, aquí hay otra representación muy básica. Ya no fue necesario el Caneva, que está expresando pues distribución de población y densidades. A mí me parece que cumple muy bien. Obviamente esto es una imagen muy pequeña, pero es un mapa limpio. Tiene los principales rasgos, tiene una barra en horizontal, a mí me parece que es muy útil también, y alguna indicación de las unidades con las que miden la densidad de la población. Y ya terminé. Ya no es necesario volverle a montar ahora encima los predios y las manzanas y por ahí un mapa de calor. Y entonces, entre mis compañeros en el posgrado le decíamos que no deberíamos construir árboles de Navidad, sino mapas. Y era como una broma que nos daba todo el sentido. ¿Por qué? Porque la construcción del mapa debemos entenderla con una finalidad de comunicación, sí de cartografía, pero también no pierdan de vista que es una herramienta de comunicación. Y voy a mostrarles ahora, desde un segundo, porque desde que espero que no haya otro apagón, he tenido aquí complicación con ello.
Vamos a dejar un momento aquí, si no les importa, retomamos en 5 minutos. Hay aquí un tema que debo atender rápidamente y nos volvemos a conectar. Bueno, nos quedamos con la sesión abierta. Voy a dejar 5 minutos en pausa, les pido, por favor, y retomamos nuevamente la presentación. Bien, profesor. Muchas gracias. Perfecto, Enrique.
Listo. Gracias por su paciencia. Vamos a compartir una pantalla. Aquí la idea es poder entender la utilidad dentro del ambiente SIG, de una buena visualización, cómo las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar. Aquí los invito a consultar el sitio de Supermap. Hay varios artículos muy interesantes. Estos se van publicando sobre la marcha. Y fíjense, este es del 2020, pero toca varios puntos que me parecen muy importantes para el entendimiento de cuál debe ser el rol en inteligencia artificial en la industria del SIG como productos, pero también ver de qué oportunidades podemos valernos ahora que la inteligencia artificial claramente está apoyando temas de diseño. Cada vez es más notable las imágenes que puede generar, perdón, una inteligencia artificial, fotografías, paisajes de lugares que tal vez no existen, pero que cumplen con un equilibrio, cumplen con elementos, y es cada vez más difícil diferenciarlos de la realidad. Son representaciones muy bien acabadas. Entonces, esta lectura va orientada un tanto a la geointeligencia, y yo creo que es importantísimo aquí el papel que puede jugar la geovisualización. No veamos nada más como el eDesktop tiene algunas herramientas para hacer mapas, para ponerlos bonitos, para hacerlos presentables, sino vayamos más allá en entender el potencial. Y cuando tengamos claro una necesidad de algún cliente, podamos nosotros entonces inferir en las capacidades a las cuales yo me puedo aproximar una vez que con el eDesktop tengo yo planteado un mapa terminado. Ahora sí, ¿de qué me puedo yo acompañar y llegar a propósitos que quizá no había definido en un principio? Todavía hay mucho por hacer de la inteligencia artificial en materia geoespacial. Si ustedes ahora le piden a ChatGPT, por ejemplo, o a Bard, o a tantas aplicaciones se han desarrollado en estos momentos, si ustedes le pidieran ahora a cualquiera de estas inteligencias artificiales que realizara una geocodificación, por ejemplo, o les construyera un mapa de principio a fin en todo este proceso que veíamos, les podría dar algunas asistencias, les podría dar algunos consejos de funcionalidad. Sin embargo, todavía son incapaces de realizar la tarea como tal. Yo no les puedo entregar a ellos un PDF o una imagen estática, no les puedo entregar un archivo shapefile y que él haga el resto. Empieza a ver ahí algunos destellos de algunas aplicaciones que comienzan a mostrarnos caminos. Sin embargo, es un tema pendiente, y yo creo que el ser un buen usuario de estas herramientas en SIG nos puede posicionar con ideas interesantes de cómo buscar ese apoyo en la producción y visualización de mapas con la inteligencia artificial. Simplemente destacar la importancia del tema. Si yo ya cubrí, y lo veíamos ahora en el eDesktop, yo ya cubrí con mis puntos, ya definí mi mapa, le incorporé las leyendas, la escala gráfica, ya está listo para comunicar un mensaje. ¿Qué puede suceder ahora en materia de casos de uso? Si cumple con todos estos elementos, ¿dónde yo lo puedo posicionar? Una vía puede ser la geointeligencia, por ejemplo. Y este artículo habla de esta pirámide
en relación con la inteligencia artificial, y a mí me parece sumamente interesante, porque aquí hay varios puntos de lo que ya platicábamos hace un momento. Por ahí tenemos las decisiones, que estas van a ser las que estén configurando y reconfigurando nuestro proceso de trabajo, pero fíjense que hay dos que nosotros podemos estar alimentando con herramientas como las que acabamos de ver. Uno es la geovisualización. Si yo establezco el guión y desde mi desktop puedo posicionar un producto en la base, y fíjense que aquí tiene todo el sentido, yo estoy en la base de la pirámide, yo voy a tener ahí la posibilidad de seguir al siguiente escalón. Yo les decía hace rato, si mi geovisualización es como aquella del mapa que veía con mucho ruido, ilegible, y que quiere comunicar todo y no comunica nada, pues difícilmente va a ser útil para tomar decisiones. Qué importante es una buena geovisualización. ¿Por qué? Porque si le permite a cualquiera tomar una decisión, yo hablaba de un caso ahí de marketing, por ejemplo, ya una decisión basada en geomarketing, ¿qué me va a permitir? Pues comenzar a diseñar en virtud de la necesidad del geomarketing. Y esto al final del día, muchos en la punta de la pirámide lo que colocan es la sabiduría, la inteligencia, una serie de aspectos que ya me permiten ser el que tome las decisiones con una gran certidumbre. Y entre otras de ellas, y lo vemos en la cibernética, que se habla de manera conjunta de comunicación y control, aquí yo voy a tener la posibilidad de tener un control, pero no lo veamos como ese control en términos sociales. Este más bien es un control de mis decisiones. Voy a tener esta certidumbre, voy a tener esta inteligencia para poder madurar un trabajo, un proyecto, y va a ser un ciclo que me va a permitir ir y venir. Ya cuando yo conozca, ya tengo un diseño junto con mi cliente, ya tenga un problema real donde yo estoy aplicándolo, voy a tener la oportunidad de verificar en la realidad si esto funciona, voy a ir madurando mi producto final. Piensen en esos mapas estáticos que salían del eDesktop a manera de un informe. Yo ya voy a tener un orden lógico, una presentación adecuada al cliente, y lo vamos a poner a prueba en una situación real. Y aquí viene esta complejidad. Yo cómo voy a ir transitando nuevamente hacia un diseño que corresponde a cómo cambia esa situación en la realidad. Y voy a enfrentar esa complejidad hasta que llegue nuevamente a controlar la toma de decisiones, y ahí voy de una forma lógica. Esto pues ha sido así planteado como una manera de asumir la geointeligencia, que me da todo el sentido y que creo que hay mucho por construir. Creo que ahí no es una ciencia automática, y lo que vamos a lograr entonces es pensar nosotros en el cruce de plataformas de SIG. No veamos lo que termina del eDesktop. No pensemos que ahí termina nuestra tarea como un técnico SIG. Sí, voy a hacer unos mapas de salida, voy a entregarlos, pero me parece que el entendimiento debe ser, entramos en un ciclo de generación de datos y de información que debe estar asociado a la necesidad, y esta va a estar cambiando en el tiempo. ¿Y de qué dispone Supermap y estas plataformas como el eDesktop? Al ser un ecosistema de plataformas, todas ellas están integradas y son interoperables, y me van a permitir transitar por distintos ambientes. ¿Cuáles son esos ambientes? Ahorita veíamos nada más el caso del eDesktop en un escritorio, en una PC, saca mapas estáticos. ¿Qué sucede cuando yo ya cumplí con ese producto de salida a través de un layout? Yo puedo entonces acceder al ambiente nube, y ya me voy a ir a una nube. Hay un servicio, Supermap Online, que también tiene algún elemento de eDesktop, y voy a poder acceder a fuentes de datos distintas.
voy a poder generar una conexión API, ya sea desde la nube o establecerla desde mi desktop. Y esta conexión API me puede abrir la puerta a la lectura del Big Data. ¿Por qué ahorita menciono esto? Y Julián hacía una excelente pregunta ayer respecto, y ya la puse en la mesa de discusión con los compañeros en China. Yo creo que nos puede dar para más esa pregunta que tú hacías, Julián, que me parece sumamente pertinente. ¿Qué pasa si yo deseo conectarme a una fuente de Big Data? Sea quien sea el distribuidor o el generador. En este caso, se hablaba del BigQuery, que es de Google, entre otros productos muy notables que tiene la empresa. Pero, ¿qué pasa si yo quiero una Big Data que produce el gobierno, o que produce una empresa privada, o que produce una empresa startup que la puso de forma abierta, como ya es el caso de varias, y yo quiero leer este tipo de servicio Big Data? Y comienzo a alimentar a través de la nube o de mi API, comienzo a alimentar una plataforma de salida. Y aquí vamos a encontrar un par de situaciones. Si yo planteo una conexión directa desde esta Big Data a través de una API, la planteo directo a mi dashboard en un Supermap Online, voy a tener una lectura que quizás va a estar confiando enteramente en la consistencia lógica, en los diferentes indicadores de calidad de esos datos, y yo voy a estar dando por sentado que como vienen, vienen bien, y los voy a publicar a manera de servicio. ¿Qué paso estaría yo brincando o estaría confiando del otro lado? Justamente no estaría yo teniendo oportunidad de meterlo en esta revisión topológica, por ejemplo, una validación de completitud, una validación de consistencia lógica de la base de datos, de su estructura y arquitectura lógica. En fin, ¿qué puedo yo hacer? Y yo creo que la buena práctica sería desde esa API, insertarlo en un proceso como el que ya veíamos que el eDesktop nos permite. Yo tengo una extracción, una captación de esa Big Data, yo establecería esto a manera de una tubería y por consiguiente tendría la verificación y validación de aquello que está llegando. Puede ser información que se produzca diariamente o inclusive cada 15 minutos o cada minuto. La Big Data es muy sorprendente en ese sentido. Sin embargo, hay que ser cuidadosos. No porque mi distribuidor sea aprobado, no quiere decir que pueda haber ruido en los datos. Y debemos también plantear, y yo por eso insistía en el tener una suerte de guión en el mensaje que yo quiero transmitir. Si voy a llenar un dashboard de Big Data, en donde vea que se ve impresionante y muy bonito cómo están llegando todos los datos, por ejemplo, de contaminantes, y wow, qué notable. Y digo, bueno, ¿y la utilidad cuál es? ¿En dónde yo ubico esa pantalla que está cachando Big Data? ¿Dónde la ubico respecto de mi guión? ¿Quién la va a consumir y para qué? ¿Qué necesita de esa Big Data para alimentar quizás un modelo predictivo, o va a alimentar un simulador? Y aquí viene el gran aporte que tenemos con Supermap. Si yo este Big Data lo inserto en la lógica de una plataforma de procesamiento, puedo entonces alimentar la representación de un gemelo digital, por ejemplo, un digital twin que ya esté configurado para que ese dato que viene de contaminantes, por ejemplo, me lo represente con un evento, una serie de que se torne el cielo de algún color, o que me pueda inclusive con niveles de radiación solar que están aumentando, que me identifique esos lugares sensibles para incendios. Y ya lo pueda yo modelar en mi gemelo digital, ese incendio, que son cosas que hace ya Supermap. Entonces, vean esto, es 2019-2020, ya se estaba reflexionando así. Pensemos el eDesktop y sus salidas como parte de un proceso más grande en el que vamos a estar alimentando otras plataformas. Estos son estos grandes ambientes que lo soportan ahora. ¿Qué podemos hacer con ello?
por aquí también en los modelos tridimensionales, que esa es otra salida de datos impresionante, ahí vamos a tener oportunidad de pensar en estos diseños gráficos y en cosas muy novedosas. Por ejemplo, la realidad aumentada, que ese es otro tema que se puede generar aquí. ¿Qué pasa si yo no tomé en cuenta esta base de plataforma? Si yo no pensé en el iDesktop o en el SIG como mi punto de partida para llegar a estos ambientes muy novedosos y muy interesantes, si yo no pensé en un guión, en un diseño conceptual, en un guión, en un storytelling para mis datos de salida, y solamente me fui acumulando información y metiéndola toda en una misma caja, con la esperanza que del otro lado mi tomador de decisiones va a generar una decisión informada sumamente valiosa. Creo que ahí estaríamos dando por sentado varias situaciones. Entonces, ubiquemos dónde estamos respecto de un todo en sus plataformas. Ustedes tendrán varias, ahora trabajamos con muchas, no solamente Supermap, y en la convivencia que puede haber entre ellas respondiendo a un propósito que me va a definir mi guión y que va a estar configurado de acuerdo a las necesidades de nuestro usuario. No perdamos de vista esa conexión, porque si no vamos a tener diseños incompletos que le van a ser útiles nada más a los técnicos que lo desarrollaron para exhibir o mostrar de qué son capaces en su trabajo. Entonces, pensemos más allá de esta caja y hagamos una solución que vaya paso a paso. Si ahora decimos, no, es que yo ya quiero usar el gemelo digital, es que yo ya quiero usar la inteligencia artificial, ya tengo los datos, voy a procesar, y empezamos a hacer esa dispersión de elementos, pues corremos el riesgo de que la herramienta la subexplotemos, la subestimemos, la subutilicemos, eso quería decir. Eh, ese es el tema. Planteémonos un orden lógico. El inicial es el proceso y desktop está al inicio. Ese es su rol, esa es la base. Arranquen con una base lógica cumpliendo todos estos requisitos. Ya que estén en esa calidad del dato deseada, ahora sí vámonos a las siguientes herramientas y de geovisualización, pues nos vamos a encontrar varias. Aquí estos me gustan mucho. El área de geointeligencia ahora es algo que en mi empresa hemos trabajado intensamente. Solamente lo hemos aplicado a empresas de seguridad privada. Sin embargo, hay muchas otras aplicaciones. Yo hablaba la de geomarketing, ahora es la que estamos explorando desde la posibilidad de la geointeligencia. ¿Qué me da el iDesktop? Me da la base para yo poder transitar entonces, sí, en un análisis clúster, ya recuerden que ahí sí tenemos estas herramientas, en un clasificador, que este clasificador cada vez se sofistica más. Tenemos ahora estos modelos de SAM, que son el Segmentation Anything Model, que son notables, ya podemos generar vectores de casi cualquier cosa con un adecuado entrenamiento del clasificador. Y también no olvidar los modelos de regresión. Estos existen hace mucho, lo que pasa es que ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, estos van cobrando sentidos. En mi opinión, no se agota la inteligencia artificial en el ámbito geográfico nada más con ellos. Pensemos en los procesamientos, que la topología o que la validación de algún rasgo o la arquitectura de mis bases de datos nos las pudiera ir generando una inteligencia artificial dándonos las configuraciones y arquitecturas más adecuadas al tipo de dato que tenemos. En fin, hay posibilidades, no dejemos de pensar ahí, pero tengamos en cuenta que el punto de partida justamente tiene que ser la base que veíamos. Todos estos son ejemplos. Creo que puede ser un artículo para ustedes interesante. Aquí está el entrenamiento y la evaluación. ¿Por qué limitarlo nada más al raster? Creo que aquí podemos tener muchas discusiones al respecto de dónde podemos insertarlo. E imaginar, ¿no? No dejar de imaginar en todo lo que puede ocurrir. Y detrás de ello, pues obviamente está
el iDesktop. No, sin esa herramienta, todo lo que vemos aquí plasmado no podría haber sido capaz. Entonces, vean, aquí están, en 2019-2020 ya se estaba pensando en una interfaz, en manejar, en manipular una visión tridimensional con las manos en un ambiente virtual sin tocar nada, lo cual pues, son posibilidades nuevas. Y aquí vemos una producción clásica de Big Data en movilidad. De todo ello que rescato, puedo ir guardando matrículas, puedo ir guardando modelos de automóviles, tipo de automóvil, saturación y densidad de vialidades, que es todo lo que nuestro dashboard puede cachar. Pero ¿dónde lo tenemos que validar y lo tenemos que evaluar en su consistencia lógica? Entonces, no nos quedemos nada más con la vista. Si se fijan, todo lo que ocurre antes tiene que pasar por un ambiente de procesamiento como lo hace nuestro iDesktop. Ahora, si la necesidad es almacenar toda esta Big Data, ya tenemos otro requerimiento. Si la necesidad es solo la geovisualización, vamos a tener que caminar por este trabajo con los guiones y con todo lo que ya se mencionaba. Y pensemos entonces nuestro sistema como este ecosistema de muchas plataformas, ¿dónde se encontraría lo que ustedes hacen como técnicos? ¿Dónde está el trabajo de mi ETL, que es la extracción? ¿Dónde queda? Yo veo aquí en la base otra vez los datos. Yo aquí establezco esas reglas. Aquí voy a ver el trabajo topológico. Aquí se va a mirar toda esta base de datos. Se establecen sus arquitecturas. Aquí estamos en este ambiente. El iDesktop nos puede ir favoreciendo, nos puede ir ayudando. Vamos a tener los frameworks. Aquí es la conexión ya hacia la inteligencia artificial. Tenemos servicios que ya varios de ustedes han de conocer. Están los de Google, está el Keras, están otros que han dado muy buenos resultados. Y ahora sí a las funcionalidades. Pero si se fijan, no estamos en la funcionalidad a nivel de piso. Tiene que ocurrir algo antes que tiene que ver con este sentido. Este solo es un ejemplo, me parece interesante, para no mirar al iDesktop ajeno a lo que está pasando ahora, que no nada más sirva para hacer mapas bonitos la inteligencia artificial, sino es la base de un ecosistema de herramientas. Sí me gustaría utilizar estos últimos minutos para recibir de ustedes, sí, algunas preguntas, respuestas en cuanto a las funcionalidades de la herramienta, pero también entender un tanto su experiencia, cómo lo han aplicado, cuáles han sido esos obstáculos a los que se han enfrentado cuando están usando un SIG. Eso que esperaríamos no les vuelva a ocurrir o les facilite el trabajo usando herramientas como iDesktop de Supermap. Si en alguno de ustedes hubiera inquietud de algo, creo que ahorita podríamos aprovechar y buscar una respuesta conjunta, ahora que es un grupo reducido, creo que valdría la pena tener esa oportunidad. No sé si alguien quiera mencionar algo que no se haya dicho. Gracias. Y yo quisiera saber, con respecto a inteligencia artificial, ¿qué podríamos tener como ejemplo rápido, de pronto fuera de la caja, algo que ya nos permita pues entender el concepto? O sea, yo vi ahí en las diapositivas que pues ahí está TensorFlow, hay diferentes frameworks ahí metidos, pero no sé si para efectos de tener una inmersión en el asunto, puede haber algún ejemplo que sea fácil de replicar en nuestro software, en el día esto que creo que cada uno tiene una versión. Sí, mira, pues se tienen algunas presentaciones. Yo lo que buscaré, porque me puedo yo quedar ahora muy corto respondiéndote de bote pronto con algo así rápido como tú lo expresas, Julián. Yo creo que valdría la pena mirar ya las presentaciones con un ejemplo aplicado a un sector. Se tiene, por ejemplo, en seguridad,
seguridad pública. Para el caso de China hay unos muy bonitos que ya integran toda esta Big Data con los datos veíamos hace rato esa chica que movía la interfaz con sus manos y movimientos corporales. Aquí es para también la identificación de los biométricos. Todo eso se va guardando, se va vinculando, y el reconocimiento facial de individuos. Hay una buena presentación de eso con una aplicación inmediata. Y sí comentarte el cómo se está mirando ahora esto, por ejemplo, en una aplicación para retail, para mercadeo y para empresas minoristas o al menudeo. Justamente esas capacidades de biométrico se tenían meramente aisladas de lo geoespacial. Una manera de obtenerlo, obviamente, es poderse ir anticipando al reconocimiento de una persona, vincularlo con su beacon, por ejemplo, en lo que genera el teléfono celular de señales, para irse conectando o enganchando con una red de Wi-Fi. Entonces ahí ya los dispositivos que con un sensor atrapan ese beacon y lo que hacen es vincularlo a figuras, no necesariamente a la identidad de alguien, porque eso es un tema de dato personal, y ya con las siluetas, ya con la integración, son capaces ya de predecir comportamientos de esos individuos en tiendas o plazas comerciales, por ejemplo, donde pasan mayor tiempo los adultos o las figuras de un adulto mayor o las siluetas o los niños, en qué aparadores, permanencia en tiendas, atención hacia un producto, y todo eso vino de poder integrar ahí la inteligencia artificial en determinar un patrón. Que si te fijas, eso ya existía en la inteligencia artificial, pero a la hora de combinar con una coordenada XY solamente, ya se pueden empezar a identificar sus desplazamientos, sus tiempos de permanencia en algún lugar, y no solo fuera de las tiendas, sino inclusive dentro de una tienda. Todo ello, ¿qué requiere? Pues el procesamiento de ese dato. ¿Cómo yo le doy estos valores de coordenadas? Ya veíamos nosotros en el eDesktop la posibilidad de tener un sistema de referencia. No olvidemos eso, porque si mis beacon o si mis datos de esa inteligencia artificial no conviven con mi sistema de referencia, no me serviría de nada. Entonces pensemos en la base común estandarizada de esos valores geoespaciales, y esa platiquémosela a la inteligencia artificial. Esa es con la que lo debemos entrenar. La inteligencia artificial por sí sola no sabe de dónde y mucho menos no sabe procesarlos, pero nosotros le podemos ir entrenando en comportamientos con datos de Big Data, de preferencias. Yo ahora me fui directamente al geomarketing, pero también puede haber comportamientos de la naturaleza. Lo que tú ya has visto con el TensorFlow, que se puede hacer una clasificación de un bosque, de una vegetación, sus cambios en el tiempo, desde una imagen, puede ser una Landsat o algo así, y yo ya puedo establecer ahí un clasificador, quizás hasta no supervisado, que la máquina, ya que aprendió los valores de píxeles, empiece a leer cómo se está comportando la vegetación, e inclusive me haga una predicción a 20, 10 años de cómo va a estar esa masa de vegetación. Esos son los ejemplos ahora muy sonados. Este de vegetación lleva ya muchos años. Sin embargo, este otro de retail está emergiendo. Aquí en México hay un par de empresas que hacen eso. Nosotros estamos tratándolo de incorporar como empresa, quiero decir, y Supermap nos está abriendo ahorita la posibilidad no solo de procesar la información, sino de presentarla, ahora que el tema era geovisualizar, presentarla conforme a lo que el cliente y sus usuarios requieren. Yo retomo ahí hay oportunidad que no hemos transitado con la inteligencia artificial, seguramente sí. Apenas anunciaron la vinculación de ChatGPT con Canva, por ejemplo, que Canva es pura imagen. Y entonces en esa fórmula, ¿qué pasa si ahora yo sumo
la información geoespacial. ¿Qué posibilidades nuevas me está pudiendo abrir? No lo Claro, como en hemos el caso de transitado. SAM, como en el caso de SAM que mencionabas, ¿Sí? te cuento que en QGIS pues hay una librería, hay un plugin que me permite interactuar ya de una. Entonces, no sé si algo así existe en Supermap. Eso es lo que, sobre todo en esa parte, que no necesita Sí. entrenamiento, que ya hay un modelo. Mira, yo creo que sí, ya escuchándote, yo creo que sí dominas muy bien ese tema y tienes ahí mucha visión de los plugins. Fíjate que hay la oportunidad con Supermap, no solo interactuar con plugins, yo creo que es de interactuar con la gente. El desarrollo en Supermap es muy abierto, a diferencia de otras plataformas. Ahora que con Pedro ha estado aquí en México, eh, interactuando con él es casi que una línea de contacto directo hacia personas de desarrollo. Y justamente eso que tú mencionas se va trabajando sobre una necesidad específica. Como tal, el módulo ahora dentro del eDesktop, no lo conozco. Seguramente ya existe algo desarrollado en sus equipos que se puede integrar bajo un proyecto. Está enfocándose mucho el trabajo de Supermap en el desarrollo de proyectos con necesidades al frente. Entonces, eso que detona, y era el modelo que veíamos así gráfico, la necesidad es el detonante, se van a acomodar las piezas del ecosistema y no va a ser una limitante el desarrollo tecnológico. Esos están ahí esperando acoplarse de acuerdo a la necesidad que haya. Esto que tú decías de la lectura de Big Data ya con BigQuery, el BigQuery obviamente geoespacial, pues casi que es una línea directa que obviamente desde un dashboard yo no veo el inconveniente, había que probarlo y hay que ponerse ahí. Ahora, ¿cómo lo llevo a mi desktop? Yo ya lo puse en la mesa con Pedro y vendrá seguramente una respuesta que nos sorprenderá o nos hará voltear a ver otro tipo de insumo. Dudo que ahora hay algo equiparable a Google, es un monstruo, pero empieza a haber otras cosas notables. Acabo de encontrar una que me dejó con la boca abierta. Ya están levantando el footprint, el SAM, para todo el mundo, con acceso al que quiera. Entonces, esa es una oportunidad gigantesca. Ahora es un reto grande de procesamiento, porque a mí de nada me sirve que me des un archivo CSV con coordenadas latitud-longitud que mide 20 millones de registros, que ni siquiera mi computadora personal va a poder desplegar. Si yo no cuento con ese desktop, le voy a llamar ahora sí, ese SIG, que sea capaz de convivir con esa lógica nueva de la producción del dato. Me parece que aquí sí hay un reto, por eso me pareció muy buena tu intervención el día de ayer, esa nota que dejaste. Existe ya el modo, habría que ver si la pregunta en realidad se formula así o cómo la deberíamos de formular. Si ya más allá de la funcionalidad o de la plataforma, más bien puede hacer una pregunta en términos metodológicos. que, No, es que vamos, tú diste en el punto porque está esa base de datos de los techos de Google, eso está en BigQuery y ahí está completo de todo global. Ahora yo como eso lo consumo con exacto. un desktop. Obvio, pues toca tener unos mecanismos ahí de optimización, no se va a traer todo, pero sí, digamos, al menos poderlo filtrar para una zona, porque eso lo hace muy bien BigQuery. O sea, Sí, claro. filtra, digamos, a una ciudad, a un país, a una, pues en el caso de México, algún municipio, etcétera, y pues me trae solamente ese pedacito. Eso lo hace muy bien BigQuery. Pero entonces ahora, Supermap, ¿cómo lo lee? ¿Sí? Entonces Sí. esa es el conector que nos hace falta. Y yo creo que, y yo creo que lo lee, fíjate, ahora la nube, pues tú mejor que yo lo debes saber. La nube es el tablero de procesamiento ahora, ya no es del futuro, ahora está ahí. Ahora sí. Y obviamente yo creo que habrá configuración, por eso yo decía, puede ser una pregunta más de orden metodológico, que la configuración de esa base, como se lee desde Google o en crudo desde un CSV, yo pueda tener la posibilidad
establecer una metodología en que se distribuyan las cargas de procesamiento entre todas las máquinas que uno pueda tener, o con mis clientes, en el momento que lo consumen, se genere el proceso en automático, ya sea mitad nube, mitad máquina del que lo pide, y solamente ahí se atienda. Y yo ya no tenga que pasar quizás por la bajada a la plataforma de procesamiento y de vuelta a la nube. Yo creo que está caminando todo hacia allá. Ignoro si desde el iDesktop yo pueda ejecutar un procesamiento del BigQuery, lo pregunto. Seguramente ya hay algo, porque los dashboards que he visto que presenta Supermap en los gemelos digitales están leyendo una fuente de esas, de Big Data, y están reconociendo objetos que pues, no teníamos claro. Pensémoslo así, ese es el mensaje de esta presentación, salir de esta funcionalidad que ya conocemos, ya la sabemos nosotros hacer, sino veamos más allá el alcance que puede tener el iDesktop. Yo creo que lo que tú preguntaste va a ponernos en un alcance a lo que está por ocurrir en inteligencia artificial. Seguro viene por ahí la respuesta de procesamiento y lectura de Big Data, porque si no, si lo queremos procesar y ver de la manera tradicional, me parece que no vamos a llegar. Requiere ya otro paradigma. Por eso les mostraba esto que hicieron en 2019, que esto publicó Supermap. Ahí está el ecosistema, esos son sus componentes. Ahora, desde ahí, ¿qué nos toca a nosotros como operadores de SIG poner en la mesa y como usuarios? Eso que tú acabas de poner en la mesa, ¿qué más le vamos a poner en la mesa a Supermap? ¿Cuáles son esos retos que desde América queremos resolver, que quizás en China ya lo hicieron hace 2 años? Aquí son otras las necesidades, es otra cultura. ¿Qué podemos nosotros poner de necesidad que además me va a permitir generar un modelo? Y ese modelo yo lo puedo probar quizás en Colombia y en México. Yo sé que ya lo están haciendo. Pude conocer a las personas de la empresa Servi que están ya operando en México, y con Servi Información justamente ya son partners de Google y están logrando hacer cosas que otros que no somos partners quisiéramos hacer, y estamos haciendo con otras fuentes de información en otro sentido, y creo que estamos queriendo llegar a cubrir la misma necesidad. Creo que Supermap ahí nos puede abonar mucho. Estamos iniciando la comunicación con ellos, pero si el componente basal, la base del procesamiento, no la hacemos desde esa lógica, o el nuevo paradigma que ya intuimos tú y yo ahora en esta charla, difícilmente vamos a explotar esa data que ya es cada vez mayor, es una ola gigante, ¿no? ¿Y cómo la filtro? ¿Cómo la proceso? Yo ya, mi Excel reventó, o sea, cuando lo quise hacer, tenía alrededor de casi 4 millones de footprints, y reventó, y me salió el aviso de Excel ya llegó a su límite, y pues todo se alenta, ya se hace torpe. Entonces yo creo que va muy bien la dirección que puede esto tomar, pero si no tenemos lo básico, difícilmente vamos a poder correr, ¿no? A lo que sigue. Agradezco por haber puesto esa reflexión en la mesa, Julián, y pues que siga el contacto entre nosotros. Me parece que aquí hay talentos en América Latina que vale la pena resaltarlos, ¿no? Vale, gracias. Te agradezco mucho. No sé si alguien más quiera aportar alguna reflexión hacia dónde vamos caminando con los sistemas de información geográfica. Muy bien, pues yo les agradezco, nos pasamos un poco del tiempo, les agradezco la paciencia por estos temas técnicos que siempre nos sorprenden, y pues sigo yo a sus órdenes. Estoy ya mi correo está en el póster de estos cursos. Sigamos la conversación en lo que deseen, y obviamente algunas dudas operativas con el iDesktop que hayan surgido, pues les invito a enviárnoslas por escrito. Por igual, sí sería bueno, pruébenlo.
ahí es donde salen las verdaderas dudas y complicaciones. Si es que hubiera, yo creo que ustedes ya son expertos en esta materia. Entonces, sigo a sus órdenes y les agradezco mucho su atención, esperando que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Enrique. profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias. cuídese. Hasta luego. Hasta luego.